recibimos en estudios de MBD Films a Ariel Ferrari, que es representante del sector pasivos por el BPS, en el directorio del BPS. ¿Cómo anda, Ferrari? Buenas tardes, un gusto, bien, y después de una movilización que de alguna forma mostramos que no somos pasivos. Fue esta mañana, ¿no? Esta mañana a las 10:30. Ahí, frente a Plaza Ejecutiva. Ahí fue la concentración, fue en el Entreverio y nos trasladamos marcha hasta ahí. Trabajo ahí cerca, así que algo los escuché. Cuénteme cuál es la postura de ustedes, los pasivos, a propósito del plebiscito que impulsa el PIT-CNT para derogar la reforma de la Seguridad Social. Bueno, después de aprobada la ley, que fue en los últimos días de abril, promulgada de inmediato el 2 de mayo, la Dirección Nacional de ONASPU se reunió, intercambió con distintos dirigentes de las asociaciones de jubilados y tomamos una definición. No estuvimos de acuerdo, pero la ley se aprobó. El fundamento de la ley era que, por un lado, la sostenibilidad financiera del sistema estaba en riesgo, pero la ley no puso ninguna modificación en el financiamiento. Por otro lado, hablaba del envejecimiento y por lo tanto más tiempo pagando jubilaciones, y en la ley tampoco habla nada de políticas de cuidado. Y el Uruguay, a partir de cambios que hay en el mundo del trabajo, también necesita de una reforma integral de la seguridad social. Sí. Por eso resolvimos que la Comisión de Seguridad Social de ONASPU, junto con la representación de los jubilados y nuestros compañeros que integran este colectivo en el BPS, trabajemos por generar insumos para que cuando se instale y reivindicar un diálogo de seguridad social real, con participación social y partidaria de los distintos actores políticos, busquemos los acuerdos estatales para poder cambiarla. Y en ese proceso vamos a llegar al 9 y el 10 de noviembre, donde la propuesta se aprobará, porque ahí es el Congreso, y este año coincidió que es un progreso programático. Hoy lo dijo en la propia intervención el secretario general. Ahí resolveremos también, bueno, qué haremos, si compartiremos o no el tema de hacer una reforma con eso. Pero sea una u otra, la seguridad social necesita de legislar, de generar ámbitos de acuerdo y leyes que reforman las actuales leyes, porque, es decir, no solo con la Constitución da líneas generales, objetivos de Estado, pero no, después son las leyes las que tienen que resolver y aplicarse. Ferrari, ustedes estuvieron diametralmente en contra desde el principio a esta reforma de la Seguridad Social. Por lo que lo escucho y lo que he escuchado anteriormente, ustedes entienden que sí es necesaria una reforma de la Seguridad Social. Coinciden en todo caso con la izquierda, con el Frente Amplio, en que no está. No hay nada que destaque, no hay nada que rescate de esta reforma de la Seguridad Social. Sí, hay cosas que se pueden rescatar, pero son tan insuficientes en relación a las que no están. Por ejemplo, hablando de la discapacidad, que a los 45 años alguien tiene una discapacidad de Down, se le pueda dar, junto con el cobrar la pensión, si tuvo alguna actividad, también un complemento, no está mal. Pero sigue teniendo el sistema una rigidez para acceder a un derecho de una pensión por discapacidad, de que hay que tener un 66%, si tengo 65 no tengo derecho, o hay que ser carente de recursos. Y la carencia de recursos no solo de la persona que le voy a dar la pensión, del núcleo familiar que convive con él. Y eso es tan limitante y tan rígido que excluye. Entonces, solo para hablar del tema de la discapacidad, podemos ver, yo no estoy en desacuerdo con la compatibilidad del trabajo con la jubilación. En el Uruguay había muchas actividades que eran compatibles. Donde ya pasaba, sí. Pero, y que son compatibles. Sí. Pero lo que nos está pasando desde el 1 de agosto hasta ahora era una preocupación que nosotros teníamos, que la mayoría que quieren y consultan por volver a trabajar es porque su jubilación no le alcanza y lo que pretende es complementarla formalmente y no correr riesgo de perderla. Entonces, creo que ahí deberíamos priorizar, bueno, cómo
políticas focalizadas, diferenciales, es decir, no meter todas las jubilaciones mínimas, pero los que menos tienen y ganan la mínima, a esos hay que atenderlo con prioridad. Fue muy difícil eso que ustedes están planteando, lo que tú estás planteando ahora, volcarlo en cada una de las reuniones que hubo entre todos los sectores. ¿El gobierno no lo aceptó o no? No hubo diálogo, Bambino, no hubo diálogo. Hubo sí muchas instituciones, muchas organizaciones, muchos... Es lo que dice Saldain, ¿no? Bueno, pero Rodolfo Saldain ha sido conteste en que se escuchó a todos, más se escuchó, de una vez. pero eso no es diálogo. Escuchar es una cosa, y estoy de acuerdo, hay que escuchar las distintas visiones, después dialogar para tratar de encontrar consenso. De escuchar, sí, yo no lo niego, se escuchó mucha gente, pero a la hora de elaborar la propuesta, a los tres actores sociales y a la oposición le dijeron muchas gracias, vamos a resolver entre los 9 integrantes, y precisaron ellos como un año, cuando decían que en 90 días la ley de urgente consideración que creó la comisión de expertos decía que en 90 días había que analizar dónde estábamos parados, para en 90 días hacer otra propuesta, porque iba a colapsar. Ahí creo que ya de por sí hay un error cuando pasaron entre todo el proceso más de un año. Y después de ponerse de acuerdo, de enviar el proyecto al Parlamento, la propia coalición fue la que tuvo que hacer modificaciones para tener sus propios votos. Sí, recuerdo que primero Cabildo Abierto, después el Partido Colorado discreparon en algunas cosas. Cabildo hasta se puso firme y hubo que negociar a la interna de la coalición. Pero de nada de lo que hayan dicho ustedes, o el Frente Amplio, o el PIT-CNT, ¿no se tomó ninguna de las observaciones para incorporarlos a la reforma? Bueno, sí, se tomó, por ejemplo, un planteo que hicieron los trabajadores, decíamos nosotros, de que 100 millones de dólares que el BPS, entre 95 y 100 millones de dólares que el BPS paga por año a la DGI, porque la DGI recauda el IVA y 7 puntos de IVA son recursos genuinos que nos tiene que pasar al BPS. Pero nos cobraba el 5% la DGI por eso. Nosotros, BPS, hace retenciones, recauda el IRPF, recauda la mayoría del IAS, hace otras retenciones y a nadie le cobra. Y era una injusticia. Y esos millones de dólares, a la hora de hacer las cuentas, entraban en la lista del déficit del BPS. Y eso es un tema cuestionable. Bueno, ahora no es que la DGI lo va a pagar, no se va a considerar déficit, va a considerarse como es un aporte de rentas generales separado. Y empezamos a hacer las cuentas distintas a partir de este año, porque hay cosas que se consideraban como déficit y en la reforma no se van a separar, porque, por ejemplo, nosotros dejamos de recaudar cerca de 250 millones de dólares por exoneraciones a instituciones deportivas y no tan deportivas, a instituciones culturales, a instituciones religiosas, educativas privadas, de salud privada. Eso lleva a que BPS renuncie a más de 250 millones de dólares. Y se decía, bueno, eso es parte del déficit del BPS, porque cuando no lo contabilizo como ingreso, hacía que el egreso fuera mayor. Ahora, bueno, ahora se contabiliza y se pone a cuenta de renta general. Son de las cosas que cambió, pero son de administración, no son, en definitiva, de los derechos de la gente, como la seguridad social debe ser, que es un derecho humano fundamental. Entiendo. ¿Nadia? Ariel, en este momento prácticamente se debe estar presentando la papeleta en la Corte Electoral a estas horas. Una de las razones por las cuales la papeleta, o sea, el texto incluye que se equipare la jubilación mínima al salario mínimo nacional, y otro tema fundamental es el de las AFAPs. Pero, por ejemplo, la Cooperativa de Economistas del Uruguay dice que esto incurriría en más informalidad en el sector, que sería un problema llevar la jubilación al salario mínimo. Mire, yo participé en el 2004, todavía del gobierno de Jorge Valle, y en conversaciones con el ministro de la época de trabajo, el doctor Pérez del Castillo, porque en aquel momento no existía la base de prestaciones y contribuciones, y todos los topes de ingreso o los topes para aportar IRP, todavía no estaba la reforma tributaria, no había IAS, todos pagábamos IRP, trabajadores y jubilados. Bueno, y además eran ¿cuánto ganaba de seguro de paro? Hasta 3 salarios mínimos. ¿Qué sucedía? Como impactaba en el presupuesto del BPS, el salario mínimo no crecía.
Yo era uno de los que planteé que había que separar el salario mínimo de los ajustes o los índices que te utilizaran para las jubilaciones. Hablé, me recuerdo, con el propio ministro de Economía Chugarri sobre estas cosas y se aprobó cerca de fin de año el crear la base de prestaciones y contribuciones. Mi preocupación es que si no vuelva a pasar lo mismo, que después, para que no me suba el presupuesto del BPS, contengo el salario mínimo. Esa es la preocupación que nos plantean allí. Pero además, yo creo que las políticas tienen que ser diferenciales. Hoy, un profesional que hace ejercicio libre de la profesión puede tener una muy buena jubilación, tal vez por la caja profesional. Y como para devolverle en algo lo que la Universidad de la República le dio, da unas horas de clase en la universidad. Por esas pocas horas capaz que termina cobrando una jubilación mínima. Creo que por eso las políticas no deben ser globales, generales, deben focalizarse. Y en eso creo que como veníamos haciendo hasta el 2020, que le dábamos más al que tenía menos, no al que ganaba menos, al que tenía menos. Cobraba la jubilación mínima, pero de su declaración del cruce de información del BPS veíamos que además tenía pocos ingresos. Porque yo puedo tener, distintas actividades y tener distintas jubilaciones. Y capaz que por un pequeño emprendimiento rural tengo una jubilación mínima, pero resulta que fui director 17 años del BPS y tengo una jubilación más que suficiente. Entonces, me deben atender. Bueno, creo que por eso necesitamos de diálogos, de participación y ámbitos donde podamos encontrar una verdadera reforma del sistema. Bien, Daniela. Bueno, me quedaron claras dos cosas. En primer lugar, que no hubo diálogo, que faltó diálogo. Segundo, que ONASMU seguramente no es pasivo. Conozco a Maestro Estelo Levar, a quien quiero mucho, sé que son muy activos y van para adelante. Y quería saber la opinión que tenían en el caso de que esto prospere y que las AFAP, los ahorros personales, sean llevados a un colectivo. ¿Cuál sería eso, los riesgos que puede ocasionar el sistema? Bueno, como le dije, en noviembre estaremos resolviendo los antecedentes que hay legales hoy, que son producto del diálogo de la seguridad social que tuvimos en el 2003 y posteriores, son dos. Y después en el 16-17. Son dos. Y aprovecho además a decirle que los que tienen entre 40 y 49 años, porque es parte de la reforma, tienen plazo hasta el 30 de noviembre para ir a agendarse en el BPS, lo pueden hacer por vía remota también. ¿Para qué? Porque la mayoría, el 97% de los afiliados a FAP se afiliaron no obligados, entre comillas, digo yo, voluntariamente. Entonces, la ley 19.162 dijo, bueno, el que quiera deshacer esa opción y volver solo a aportar al BPS y no aportar mitad y mitad, como hacía, lo vamos a convocar. Le vamos a hacer una simulación y él resuelve individualmente. ¿No fue así con los cincuentones también? Esa es la otra ley anterior. Los cincuentones no se resolvió. Bueno, como son perjudicados, resolvemos. Todos vuelven para el BPS. No, se convocó y cada uno fue asesorado por el BPS. Yo fui a eso, y bueno, y resolviste después si te convenía o si convenía. Es decir, ya hay antecedentes que no es al barrer, que no es a todos. Hay antecedentes de que, bueno, hay que analizar también esto. Yo no conozco la última redacción de la papeleta, pero tiene que ver con eso también, ¿no? Lo ilustro. La última redacción de la papeleta, que además se votó 16-14 con 14 abstenciones, dice así: la iniciativa fija en 60 años la edad mínima de jubilación, no 65 como está hoy desde mayo, cuando fue aprobada la reforma. No, perdón. No está desde mayo, está aprobada la ley desde mayo. Sí, pero se va a jubilar con 65 años. De forma plena en el 43. Sí. A partir del 33 va a ir en una transición. Sí. La iniciativa fija en 60 años la edad mínima de jubilación, equipara la jubilación mínima con el salario mínimo nacional y elimina las AFAP.
las administradoras de fondos de ahorro provisional. ¿Está de acuerdo con todos estos puntos o tiene algún matiz? A ver, el problema es que eso es el título, ¿no? Hay que ver la relación, bueno. porque por eso digo, no conozco la relación al final. Pero estos grandes titulares, ¿está de acuerdo? Yo hace que estoy primero en la representación de los trabajadores y entré en el 95, casi 3 meses después de aprobada la ley en septiembre de 16713 que creó la SAFAP. Desde esa época soy contrario a que haya negocios con un derecho humano y negocios sin ningún riesgo, porque son las únicas empresas en el mundo, la SAFAP, que no corren riesgo. Yo pongo un carro de chorizo porque está la rural y resulta que compré el pan, compré los chorizos, prendí fuego y empezó una lluvia que ese día no pude vender nada. Sí. Perdí plata. Claro. Y puse un medio tanque. Ajá. La SAFAP lo único que hace es esperar que el BPS le distribuya el dinero. Y si no puede recaudar el BPS porque una empresa no le paga, el BPS primero lo persigue por vía administrativa y después lo persigue por vía judicial. Pone toda su infraestructura y no le cobra ningún peso a la SAFAP. Sin embargo, cuando transfiere el dinero, ellas se quedan casi con un 20% antes de hacer la inversión del trabajador. Está claro que ellas no invierten en lo que invierten los fondos de trabajadores. Entonces creo que nunca se puede estar de acuerdo con eso y además los antecedentes que hay internacionales, cerca de 30 países fueron hacia el ahorro individual, sustitutivo como en Chile, mixto como nosotros, pero ya hay 18 que se revirtieron. Ajá. Bueno, y eso se hace progresivamente. Bien. También, es decir, porque además Uruguay tiene un nivel de salarios tan estirados que capaz que a alguno le sirve individualmente estar en un sistema, porque recordemos, son poquitos, pero el que gane más de 215.000 pesos, si quiere aportar Montepío, es decir, el 15%, lo aporta voluntariamente. Ni los gerentes de la SAFAP aportan voluntariamente, que ganan un poquito más de 215.000. También la cooperativa de economistas puso sobre la mesa la preocupación con respecto a eliminar las AFAPs. ¿De qué forma se podría hacer esto progresivamente y qué pasaría con los negocios y las inversiones que ya están montadas a largo plazo? Ellos mencionan exactamente que se depreciaría la deuda uruguaya, generando más moras, altas tasas de intereses y demás. ¿Cómo se podría implementar para que no afecte la economía? Bueno, yo no soy economista, no conozco el fondo como para poder opinar eso. Sí conozco y hasta ahora se va desarrollando bien y es lo que de alguna forma está planteado. De vuelta, no conozco la redacción a fondo, pero en títulos está planteado en la papeleta, es el tema de generar un fideicomiso. Hoy, quien se va jubilando o quien no se va jubilando, el que resuelve el volverse al BPS, sus fondos se transfieren a un fideicomiso y bueno, y está programado progresivamente, no fue el de todo, fue el que se fue presentando, que fue aceptando ese camino y bueno, creo que también eso merece todo un análisis, una discusión y un diálogo que yo creo, y por eso nosotros estamos trabajando en construcción de propuestas, tratar de en el Congreso aprobarlas y definir cómo seguimos para adelante, y coincide además que es un año electoral, donde vendrán los distintos actores políticos a conversar, a hablar de sus ideas, sus propuestas, y también nosotros les diremos, bueno, esta es nuestra visión, ¿están dispuestos a instalar un diálogo? ¿Están dispuestos a hacer reforma en seguridad social? Bueno, veremos en ese ámbito también cuánto podremos avanzar. Si dependiera de usted la reforma de la seguridad social, si usted fuera Saldain por un día, ¿qué cambios le haría? Porque ustedes entienden que sí es necesaria una reforma de la seguridad social. Si dependiera de ustedes, ¿qué cambios, qué reformarían? Primero, no hubiese actuado como él. Si fuera Saldain como un día, no me gustan las comparaciones, pero no hubiese actuado como él. Por muchas cosas que no valen especificarlas para no irnos del tema principal. Bien. Yo creo que, porque es el mismo Saldain que en el 95 promovió la privatización. Y como decía en el 2004 el Banco Mundial,
cuando hizo un documento, se llama El envejecimiento sin crisis, decía que cada país, de acuerdo al desarrollo y al rol que tiene el Estado, debe ir avanzando y no importaba el tiempo, pero tiene que ir a una privatización total. Y creo que lo que hace en la segunda etapa en esta ley es que no solo todos los que entren a trabajar a partir del 1 de diciembre van a tener AFAP aunque ganen 10 pesos, sino que además crea el sistema de capitalización en las otras cajas, en los otros institutos de seguridad social, no solo en BPS. Sí. Y eso, bueno, a ver, va a ser fondo genuino de la seguridad social de cada una de las cajas que va a ir a un ahorro individual, a un negocio de un privado, haciendo que esas dificultades de sostenibilidad financiera se profundicen. Eso es lo primero que no haría. Pero que sí haría. Y primero llamar a los actores sociales y a los partidos políticos a sentarnos, discutir y que cada uno dé su visión y ver cómo podemos de acuerdo. Y en eso ya hay experiencia. Reitero, y el gobierno dice eso, ya lo hicimos. A tal punto no lo hicimos, o no participó él. Yo fui parte del diálogo del 2008, el 2009. Él fue a nombre del Partido Nacional. Sí. Y yo no tengo por qué decir cuántas sesiones fue él. Se retiraron del diálogo. No están acostumbrados a eso. No están acostumbrados a eso. Bien. Entonces lo que precisamos es eso. Bien. Una cortita, pero para cambiar un poco de tema. ¿Hay algún inconveniente con el plan de vivienda social en este momento para los jubilados? Y no es que sea inconveniente, es un incumplimiento de lo que el propio Poder Ejecutivo en su presupuesto quinquenal dijo que iba a hacer. Cuando asume un gobierno manda, bueno, su presupuesto y en qué lo va a gastar y en diferentes rubros y en cada ministerio. En el de vivienda eran 50.000 viviendas que se iban a hacer en los 5 años y 607 para, digamos, el BPS, para el programa de BPS. Hasta ahora en esta administración no se ha llamado ninguna licitación. Es decir, no está cumpliendo con lo que se comprometió y promovió en el presupuesto quinquenal. Claro, el presidente de BPS nos ha anunciado y esperemos en las próximas sesiones viendo cómo son soluciones habitacionales, no solo construir, en determinadas condiciones se puede alquilar. Subsidios de alquileres. Si cuando en el proceso que uno va envejeciendo y pierde autonomía, puede llevar a un hogar de ancianos, si tiene la voluntad la persona beneficiaria, porque nosotros no imponemos, y bueno, y tal vez haya algún cambio que dé respuesta a más de 6.000 inscriptos y ya baremados, digamos, clasificados en condiciones de entregar vivienda, hay cerca de 2.700. Bien. Acá me consulta 957. Hola, buscadores. Consulta, me jubilé con la mínima. Cuando consulto a la FAP me dicen que me pertenecen 100 pesos mensuales. Les digo que no voy a hacer un trámite por esa cantidad, pero que voy a retirar mis ahorros. Y me dicen que no puedo hacerlo, que eso solo lo cobran mis herederos. ¿Cómo puede ser? No sé si esto es así o... A ver, lo cobraban los herederos si él fallecía en actividad. En actividad, correcto. Después de jubilado, los herederos si tienen lugar a pensión. Perfecto. Si no, no. Pero es consuelo de tontos, ¿no? El 66% de los que tienen jubilación por AFAP cobran un poquito más de 1.900 pesos. Es decir, la inmensa mayoría, y esa es la evaluación que deberían hacer quienes defienden estos sistemas y lo promueven. El 60%. 66%, datos oficiales, cobra menos de 2.000 pesos. Y el promedio de jubilación son 8.400 pesos. Bien. Mientras que el promedio de jubilación en el BPS son casi 32.000 pesos, 31.000 y pico. Miren la diferencia. La mínima en el BPS al que tiene una no le pagó menos de 17.263, porque hubo una política durante 15 años que en cada julio dimos aumento diferencial. Lamentablemente estos 3 últimos años se dan una partida que a fin de año se quita. No se acumula para seguir creciendo. Bien. Pero además tenemos que el promedio da casi 32. En el otro tenemos que la mínima
es lo que te dé. No hay una solidaridad que a mí, si el cálculo me dio 12.000 pesos, me lo llevan a 17. No, es lo que te dé. Si le dan 100 pesos, es lo que le corresponde, pero el 66% cobra 1.900 y pico. Y el promedio son 8.800. Y estos son datos oficiales, no lo hace la representación de jubilados. Ustedes, ya casi para ir cerrando, ustedes siguen manteniendo lo del principio. Hoy, como está la reforma, los uruguayos vamos a trabajar más y ganar menos. ¿Nos vamos a trabajar más y nos vamos a jubilar con menos? A ver, el ministro de Trabajo dijo que todas iban a ganar más. Nosotros decimos que a partir de determinado nivel las jubilaciones van a ser peores. No es que todos van a ganar peor. Hay un pequeño sector bajo de pasividades que, como existe el suplemento complementario que se creó, bueno, va a ayudar a sus ingresos, siempre y cuando no quiera seguir trabajando, porque si quiere seguir trabajando el suplemento no se lo pagan hasta que no deje de trabajar, porque el beneficio se le interrumpe. Entonces, yo creo que por otro lado también hay que agregar, yo aporto 5 años más y voy a cobrar 5 años menos de jubilaciones. Por lo tanto, son 3 cosas ahí que se combinan. El cálculo jubilatorio, que puede ser peor, mayores años aportando porque me exigen más años de edad y de trabajo, y menos tiempo porque la vida no se me prolonga por trabajar más años. Entonces, ¿quién paga el déficit? ¿O es el trabajador, o es el Estado, o son los empresarios? A ver, no hay ningún documento que diga que la seguridad social tiene que dar ganancias. La seguridad social es un derecho humano y hay que hacer una inversión. Se desarrolló la seguridad social y avanzó la seguridad social en medio de una situación en el mundo de lo más compleja, de crisis. Sin duda. Después de la guerra, mutilados, huérfanos, viudas. Bueno, allí la seguridad social hizo que las consecuencias de eso fueran menos gravosas. Ahora, lo que hay que analizar es de dónde salen los recursos. Por eso, en esa dicotomía... Hoy, solo seguir pensando que los recursos salen del aporte obrero patronal, cuando hay cambios tecnológicos que sustituyó mano de obra por una robotización o por, código de barras que hacen que yo mismo Sí, o ir al súper nomás. Bueno, sí, los códigos de barras... Pero el plebiscito propone que sea solo el Estado, entonces... ¿Cómo? Que el plebiscito para la reforma propone que sea el Estado. Entonces, ¿qué pasa con los empresarios? ¿Dónde está el aporte empresarial? No, yo lo que sé del plebiscito dice aporte obrero patronal, sigue diciendo. Sí, claro, pero... Yo lo que creo que hay que buscar otras fuentes de financiamiento, porque algunos tienen... A ver, lo que pasa en la informática, ¿tá? O lo que pasa con la tecnología en las grandes extensiones de tierra. ¿Ah? A veces, si uno mira la cantidad de empleados que tiene, son muy pocos. Pero cuando uno mira la rentabilidad que genera, la productividad que tiene, es muy alta. ¿Por qué no pedir a partir de eso? La calidad de la tierra en Rivera, en la zona del norte del país, muy mala. Por eso el índice de Cognac por el cual se pagaba era muy bajo. Porque ahí no se podía producir como se puede producir en Soriana. No solo en Rivera, hay otros departamentos que tienen... Pero Rivera, caminito de tierra colorada, como dice la canción, ¿no? Bueno, pero ahora tiene forestación que le da una altísima productividad. Y bueno, ¿por qué no poder pensar, no expropiar, y no tener miedo a los impuestos? Porque hay gente que puede poner impuestos. Ahora hay una publicidad que dice, vos que trabajás acá, gastala acá. Yo le agregaría una parte más. Vos que producís acá, que tenés tu explotación acá, invertila acá, no te la lleves para el exterior. Entonces, creo que son de las cosas que sin miedo, sin tabúes y sin imposiciones deberíamos resolver. Ariel Ferrari, director del BPS en representación de los jubilados y pasivos, gracias por esta charla, Buscadores. Un gusto, a las órdenes siempre. Gracias.